Ya está empezando a grabar. Muy bien, pues muchas gracias, muy buenos días, gracias por su presencia en esta actividad. De hoy vamos a tener el examen predoctoral de Lourdes Soto Velázquez, que va a presentar su investigación, Cambio de creencias matemáticas de una profesora de matemáticas durante un curso de desarrollo profesional. Este trabajo está dirigido por mí, el doctor Gustavo Martínez Sierra, y hoy contamos en el sínodo con el doctor Ulises Oconostis de Simvestab, la doctora María García de la Universidad Autónoma de Guerrero, la doctora Yuridia Arellano también de la Universidad Autónoma de Guerrero, el doctor Javier García también de la Universidad Autónoma de Guerrero, y la doctora María Valle, que es egresada de nuestro posgrado e investigadora independiente. Entonces, Lulú, de lo que se trata el día de hoy, como tú sabes, que es durante 20 minutos, media hora, presentes los resultados que tienes al momento de tu investigación y posteriormente haremos una serie de preguntas para profundizar. Tú ya trabajaste comentarios y revisiones de los sinodales del día de hoy, pero la idea siempre se puede mejorar, entonces el objetivo es que presentes versiones mejoradas de tu discurso, de tu escrito, de tu oralidad, de presentar la investigación y nosotros procederemos a comentarte, en particular hoy los sinodales. Entonces, pues sin más preámbulo, Lulú, te cedo la palabra. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Retomo algunos puntos que comentó el doctor Gustavo. La investigación que estamos realizando se titula Cambios de creencias matemáticas de una profesora de matemáticas durante un curso de desarrollo profesional, la cual, como se mencionó, trabajo en conjunto con mi director de tesis, el doctor Gustavo Martínez Sierra. Es de interés para esta investigación el estudio de creencia, dado que retomamos que las creencias son los constructos mentales que tienen los profesores acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje que influyen en sus comportamientos, conocimientos y experiencias, y estos se ven exteriorizados en su práctica de enseñanza. En el campo de educación matemática, se reporta que las creencias de los profesores de matemáticas acerca de la naturaleza y función de las mismas, estas tienen un papel fundamental en la forma en la que el profesor concibe la enseñanza-aprendizaje de tal asignatura, y en consecuencia, pues esto se ve exteriorizado en su práctica pedagógica. Dentro de este campo de educación matemática, con la revisión de la literatura que he hecho, se distinguen al menos dos líneas de investigación. Una enfocada al estudio de las creencias, donde se reporta que comprender las creencias matemáticas que construye el profesor durante su formación académica acerca de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, estas buscan que sean acordes con los programas de estudio y así también que sean coherentes con su sistema educativo. También se reporta que la implementación de curso en los programas de formación son un medio propicio para ajustar las creencias con los estándares curriculares. En relación a la línea de investigación con relación a la línea de investigación de cambios de creencias matemáticas, hacer reflexionar acerca de las propias creencias de los profesores y el conocimiento que éste tiene favorece al cambio en sus creencias. También se reporta que esto se puede dar a través de cursos donde integren el conocimiento didáctico o cursos donde integren tanto conocimiento matemático y didáctico. Además, sugieren que seguir a los docentes a través de su formación es un comienzo para poder comprender cómo es que van a cambiar las creencias del profesor a lo largo de su carrera. Hemos identificado dos aspectos importantes en esta revisión de literatura. Uno de ellos es el uso de los métodos cuantitativos que han utilizado en este tipo de estudios. En la mayoría se recurre a instrumentos estandarizados que se basan en tipologías existentes de creencias. Otro aspecto a resaltar es la carencia de estudios sobre el cambio de creencias matemáticas con profesores de matemáticas sin imponer tipologías de creencia. Es por eso que en esta investigación nos planteamos el objetivo de identificar, sin imponer tipologías, el cambio en sus creencias de una profesora de matemáticas durante un curso de desarrollo profesional. Y así buscamos respuesta a la pregunta de investigación: ¿cuál es el cambio de creencias matemáticas de una profesora de matemáticas durante un curso de desarrollo profesional?
Los elementos teóricos que fundamentan esta investigación es el concepto de creencia. Alrededor del mismo hay distintos, sin embargo, identificamos algunos como una creencia se refiere a todo aquello que un individuo considere verdadero, así como proposiciones sobre objetos y fenómenos que las personas toman como verdaderos. En este estudio asumimos el concepto desde la definición de Pajares como el juicio de un individuo de la verdad o falsedad de una proposición. En relación con el concepto de creencias matemáticas, la asumimos como las creencias acerca de la matemática, su enseñanza y su aprendizaje. En el cambio de creencias matemáticas de profesores, los estudios reportan varias fases en las que muestran el posible cambio en las creencias matemáticas. Una de ellas es cuando el futuro profesor se encuentra en su tránsito por la universidad, es decir, cuando se está formando como futuro profesor de matemáticas. Otra de las fases se distingue cuando el profesor inicia con sus primeros años de experiencia en el campo laboral, es decir, adquiere sus primeras experiencias con los estudiantes. Y una última fase que la distinguimos como una fase crucial para el cambio de creencias, esta se da cuando los profesores de matemáticas comienzan a participar en cursos de desarrollo profesional. En esta investigación asumimos el cambio de creencias como una modificación o ampliación en las creencias de los profesores, retomando que una modificación es cuando se declara algo distinto y una ampliación es cuando se va agregando más aspectos a la creencia identificada. La metodología que empleamos la estructuramos en 3 etapas. La primera etapa consistió en diseñar el curso taller. Este fue titulado Enseñanza de la función derivada. La etapa 2 consistió en la implementación del curso taller y este fue impartido de manera virtual. La etapa 3 consistió en el análisis de los datos recolectados, para el cual empleamos el análisis temático que sugiere Brown y Clark. La etapa 1, el diseño del curso. El objetivo general de este fue crear un espacio de diálogo y de reflexión entre profesores de matemáticas para la generación de propuestas de intervenciones didácticas acerca del concepto de función derivada. Tuvo como objetivo específico diseñar propuestas de intervención para el aprendizaje de la función derivada desde contextos gráficos variacionales. El curso se organizó en 2 momentos. En el primer momento se trabajó con los profesores el conocimiento matemático y seguido a el conocimiento didáctico. El curso, la estructura general de este es la siguiente. De la sesión 1 hasta la sesión 5 se trabajó el conocimiento matemático, donde estuvieron los temas cambio y cambio relativo, el trabajo con la pendiente, la derivada en un punto, el estudio de la función derivada, estos vistos desde comportamientos gráficos y variacionales. A partir de la sesión 6 a la 8 se trabajó el conocimiento didáctico. De manera particular, en la sesión 6, la instructora presentó una actividad de aprendizaje a los profesores donde se les solicitaba que analizaran si podían retomar alguna de estas actividades para poder construir una planeación, la cual se les solicitaba presentar para la sesión 7. En la sesión 7 se trabajó la presentación de la planeación por cada uno de los profesores y recibieron retroalimentación para que en la sesión 8 se pudiera implementar entre pares la planeación de clase. Dado que en este punto uno de los profesores tomaba el rol del profesor y los demás profesores tomaban el rol de estudiante. El contexto, la convocatoria fue una convocatoria abierta publicada para el curso taller en la modalidad virtual. La restricción que se pedía era que fueran profesores de matemáticas. El registro de los Perdón, Iris, ¿me escuchas? El registro de los participantes se hizo por medio de un formulario de Google y el curso taller tuvo una duración de 8 sesiones a través de la plataforma Google Meet. La etapa 2, que fue la implementación del curso, para el diseño de la investigación adoptamos un estudio de caso intrínseco desde la perspectiva de Stey.
debido al interés que se tiene por el carácter representativo del caso concreto y no por buscar su generalización. Los datos generales de la profesora era una profesora que tenía 22 años, con una licenciatura en educación secundaria y hasta ese momento contaba con 1 año de experiencia en el campo laboral. Para referirnos a ella usamos el seudónimo de Luna. La selección de Luna se debió a que estaba en sus primeros años de experiencia en el aula de clase y principalmente por su participación activa durante cada una de los trabajos en las sesiones de clase que correspondían al curso taller. Además de estar de acuerdo en ser participante informante de la investigación que se le comentó estaba asociada al curso taller. La etapa 3, el análisis de los datos recolectados. La recolección de datos se hizo durante cada una de las sesiones por medio de la técnica del diario reflexivo. Al término de cada una de las sesiones se le solicitaba al profesor contestar los siguientes enunciados. Para mí las matemáticas son, enseñar matemáticas significa, sé que mis estudiantes han aprendido matemáticas cuando, considera que su interpretación sobre las matemáticas y su enseñanza-aprendizaje se modificó durante la sesión. Así también nos valimos de la técnica de la entrevista semiestructurada, realizamos 3, una después de la sesión 1, la otra al término de la sesión 5, dado que se había terminado de ver el conocimiento matemático. Y la última se realizó al término del curso, donde la profesora había terminado de ver tanto el conocimiento matemático como el conocimiento didáctico. Las preguntas que guiaron esta entrevista semiestructurada fueron: ¿qué significan las matemáticas? ¿Qué significa enseñar matemáticas? ¿Qué significa aprender matemáticas? ¿Qué significa ser un buen profesor de matemáticas? ¿Qué significa ser un buen alumno de matemáticas? ¿Qué significa para usted una buena clase de matemáticas? Para el análisis de los datos recolectados, empleamos el método del análisis sugerido por Brown y Clark, donde la primera fase consistió en familiarizarnos con los datos. Esto se logró al leer repetidamente tanto los diarios reflexivos y las entrevistas que fueron transcritas en su totalidad. La siguiente fase, que consiste en la generación de códigos iniciales, esta consistió en identificar palabras, frases o proposiciones empleadas por Luna para referirse a sus creencias acerca de las matemáticas, su enseñanza y su aprendizaje. Esto se hacía a través de sus extractos, identificando los primeros códigos iniciales. Por ejemplo, del extracto del diario reflexivo 1, declara que la matemática es una ciencia importante que permite a las personas desarrollar el pensamiento cognitivo. Aprenderlas permitirá desenvolverte en la vida cotidiana. Además, son el origen de todo. Nuestras civilizaciones antiguas empezaron a usar las matemáticas para resolver problemas. Los códigos iniciales que se identificaron a partir de este extracto es que la matemática es una ciencia, son útiles en la vida cotidiana y consiste en el desarrollo de pensamientos cognitivos. Para la búsqueda de temas, este proceso de construcción de temas implicó el agrupamiento de los códigos que nos pareció que compartían rasgos o características en común para reflejar y describir un patrón coherente y significativo en los datos. La revisión de temas, a partir de los temas donde identificamos rasgos con características similares, podíamos englobar este tema y poder sintetizar este tema en una creencia. La matemática permite desarrollar tipos de pensamiento. Para la fase de definiendo y nombrando temas, esta consistió en seleccionar los extractos que permitieron analizar y presentar y también explicar la historia de cada tema, y nombramos cada tema como una proposición que sintetizó la creencia descrita. Esto se hizo por medio de los extractos que podían fundamentar la creencia. En este caso, la creencia que se identificó a partir del análisis es que la matemática permite desarrollar tipos de pensamientos, y a partir de eso retomábamos para describir la creencia que las matemáticas para la profesora Luna son diferentes tipos de pensamientos útiles para tomar decisiones, analizar y reflexionar. Para la producción del informe, que es la última fase, consistió en presentar en diferentes tablas las creencias que se identificaron en una acerca de las matemáticas, su enseñanza y su aprendizaje. Para el análisis del cambio se realizó de la siguiente manera.
del diario reflexivo 1 del extracto, pues con el análisis se identificó la creencia al inicio del curso que la matemática permite desarrollar tipos de pensamiento. Esta fue la creencia al inicio, y a mitad del curso declaraba en su diario que son muy interesantes e importantes para la vida. A mí me han permitido resolver situaciones que se me presentan. Gracias a su estudio he podido pensar, analizar en ciertas situaciones que requieren una resolución. La creencia que identificamos aquí es que la matemática permite pensar, analizar y reflexionar en ciertas situaciones cotidianas, por lo que podemos identificar el cambio de creencias como una ampliación en los aspectos que en los aspectos que identificamos en la creencia inicial con la creencia que identificamos después. Los resultados, las creencias acerca de las matemáticas y sus cambios. ¿Qué hemos encontrado? Al inicio del curso encontramos que las creencias de la matemática sirven para resolver problemas cotidianos, es decir, esta es útil en su vida cotidiana. A mitad del curso, la creencia identificada es que las matemáticas son diferentes tipos de pensamiento útiles para tomar decisiones, analizar y reflexionar. Al finalizar el curso, la creencia que se identificó es que la matemática permite pensar, analizar y reflexionar para poder comprender ciertas situaciones en su vida cotidiana. Con relación a las creencias acerca de la enseñanza y sus cambios, al inicio del curso se identificó la creencia que enseñar matemáticas es enseñar a pensar. Enseñar matemáticas implica que los estudiantes memoricen. A mitad del curso se identificaron las creencias que enseñar matemáticas es guiar al alumno, es decir, que el profesor es quien va encaminando al alumno para encontrar métodos que los lleven a la solución. Al final del curso, las creencias que se identificaron es que enseñar matemáticas significa que el profesor debe de prepararse para impartir los temas. Enseñar matemáticas es buscar estrategias y estas las debe de relacionar con los conocimientos escolares y la vida cotidiana. Los resultados encontrados alrededor de las creencias acerca de las matemáticas, del aprendizaje de las matemáticas, al inicio del curso se identificó que la profesora tiene la creencia que aprender matemáticas significa que el estudiante sepa resolver problemas descubriendo nuevos métodos. A mitad del curso se encontraron dos creencias. Aprender matemáticas es cuando el alumno se siente motivado y demuestra su entusiasmo. Es dar a conocer los procedimientos y compartirlos para llegar a una reflexión en común. Es decir, para ella aprender matemáticas es generar un ambiente en el cual se hacen discusiones, se puedan compartir procedimientos, interés de poder llegar a una reflexión en común. Al final del curso, se obtuvo la creencia que aprender matemáticas es argumentar, comprender y buscar soluciones a problemas. Es decir, con respecto a esto, que el estudiante debe de saber argumentar bien esos procedimientos y esas soluciones que va encontrando a un ejercicio y no solo saberlo resolver o encontrar nuevos métodos como lo declaró al inicio del curso. Con base en las reflexiones y en las respuestas dadas en las entrevistas y diarios reflexivos de Luna, para fines de esta investigación consideramos que el cambio en sus creencias matemáticas es una modificación o ampliación en las mismas. Los resultados a la luz del caso de la profesora Luna se muestran en la siguiente tabla. Las creencias al inicio del curso se tenía acerca de la matemática que sirve para resolver problemas cotidianos. Al final del curso se tiene la creencia que la matemática permite analizar y reflexionar en ciertas situaciones cotidianas, por lo que identificamos una ampliación en sus creencias cuando agrega la utilidad que tiene la matemática en su vida. Para las creencias al inicio del curso de enseñar matemáticas, para ella es enseñar. La otra creencia que se identificó es enseñar matemáticas implica que los estudiantes memoricen, y al término del curso se identificó la creencia que enseñar matemáticas es buscar estrategias para relacionar los conocimientos escolares con la vida cotidiana.
por lo que identificamos una modificación en sus creencias porque pasa de una enseñanza basada en lo memorístico a una enseñanza donde ella quiere relacionar los conocimientos escolares, los conocimientos que se viven en el aula escolar con la vida cotidiana. Las creencias al inicio del curso de aprender matemáticas es resolver problemas con facilidad, pensar, razonar y descubrir métodos. Al final del curso identificamos la creencia que aprender matemáticas es argumentar, comprender y buscar soluciones a problemas, por lo que inferimos que hay una ampliación en sus creencias cuando añade más aspectos a la creencia que identificamos al inicio del curso. Coincidimos en esta investigación con Stallman y colaboradores en que el contenido de los cursos de desarrollo profesional, donde toman en cuenta tanto el conocimiento didáctico, así también como el conocimiento matemático, son un medio posible para contribuir en el posible cambio de las creencias matemáticas de profesores, permitiendo que el profesor reflexione acerca de su práctica de enseñanza. Finalmente, los dos momentos del curso provocaron cambios en las creencias de Luna. A la luz del caso, pues identificaron estos dos momentos. El primero se trabajó el conocimiento matemático. Esta la llevó a ella a reflexionar acerca del conocimiento que ella había adquirido durante su formación como profesora de matemáticas y con la incorporación del conocimiento que se impartió en el curso visto desde una perspectiva no tradicional. En el segundo momento, que se centró en la incorporación del conocimiento didáctico, en este la profesora Luna reflexionó acerca de su enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Compartió que el poder platicar con pares y poder compartir la forma en la que se imparte cierto conocimiento matemático y el que ella recibiera retroalimentación, pues esto le ayudó a reflexionar acerca de su enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Así también mencionó que la discusión grupal es un aspecto importante que causó en ella una reflexión acerca de cómo lograr una dinámica de participación en el aula de clases. Para identificar el cambio en las creencias de Luna, en este estudio utilizamos métodos de tipo cualitativo, con el propósito de no encajar las respuestas en tipologías ya existentes que caracterizan el cambio de creencias matemáticas, su enseñanza y aprendizaje. A diferencia de algunas investigaciones, por ejemplo, la de Donoso y colaboradores, Leavi Oringa y Paulosi, que realizaron estudios acerca del cambio de creencias utilizando métodos cuantitativos y recurriendo principalmente a instrumentos estandarizados. Finalmente, consideramos en el estudio del cambio de creencias que es pertinente el uso de métodos cualitativos, pues este permite profundizar en las creencias matemáticas, su enseñanza y su aprendizaje, sin imponer tipologías preexistentes. La perspectiva de la investigación. Con esta investigación mostramos que el cambio de creencias puede ser estudiado de forma cualitativa. Sin embargo, nos falta profundizar lo que permite el cambio de creencias matemáticas. También nos dimos cuenta que el curso juega un papel importante para el cambio de creencias matemáticas. Por eso, consideramos necesario delimitar variables específicas que nos permitan a nosotros medir el impacto que tienen estas variables del curso en el cambio de creencias matemáticas. Esta investigación se realizó con una profesora, pero consideramos que sería importante estudiar a más profesores y, por último, publicar esta investigación. Estas son las referencias que utilicé en la presentación y por mi parte es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Lourdes, por tu presentación. Entonces vamos a proceder a darle la palabra al sínodo. Doctora María Valle, no sé si gusta usted comenzar. Sí. Buenos días a todos. Buenas tardes por acá. Buenos días. Buenos días. Un gusto verlos, aunque sea online. Lourdes, un gusto también saludarte. Un gusto, doctora María Valle. Años sin verte.
Oye, y mira qué curioso, ¿no? Que también estás estudiando creencias. Bueno, yo solo tengo, creo que, un comentario y una inquietud. Mencionaste un poco cómo fue el curso, pero me hubiera gustado que profundizaras un poquito más todavía, tal vez en las estrategias o algo así, porque yo creo que esas de cierta manera también influyeron en el lenguaje. El lenguaje que se usaba, pues también influyeron en el lenguaje que usó la profesora después para contestar las respuestas, ¿no? Y a lo que voy es que a lo mejor no es solo, no fue como tal un cambio de creencias, sino pues solo nada más a nivel de lenguaje, ¿no? Bueno, y eso lo digo eh, porque tendría que quedar exactamente claro en la metodología o en el análisis o evidente de que no es así, ¿no? Sino que realmente fue un cambio de creencias. Bueno, esa es por una parte. Y otra, la inquietud que tengo y que creo que te escribí cuando leí tu documento era que hablabas del cambio de creencias y siempre hablas del cambio de creencias. Eh, y parece que estás como que predispuesta a que va a haber un cambio de creencias. Entonces, bueno, que yo, hasta donde me quedé yo, es que las creencias son uno de los constructos más estables que hay y que deben de ocurrir cosas realmente significativas para que haya un cambio de creencias. Y por ser estables, pues también me preguntaba cuánto tardó. Ay, creo que sigo. Así sigo. ¿Cuánto tardó el curso? Entonces vi que hablaba de, bueno, ahí no me cuadraron las cosas, no sé si es un error del documento, pero decía 26 horas en 8 sesiones. Y después, sí me cuadraron. Ajá, 8 sesiones, 26 horas. Entonces, pues no sé qué en tanto tiempo duraron esas 8 sesiones, si fueron seguiditas o fueron espaciadas. Entonces, en concreto, ¿cómo? Bueno, en concreto, la inquietud es que parece que desde un principio empiezas el análisis pensando en que va a haber un cambio de creencias. Entonces, ¿cómo podrías hacer evidente dentro de tu análisis o la metodología que realmente hubo un cambio? Y no nada más es una forma diferente de decirlo, un poco influenciada, o sea, a nivel lingüístico, ¿no? Un poco influenciada por el lenguaje que se usó en en el curso y que es algo realmente más profundo. Em, a lo mejor, no sé, me imagino poder evidenciarlo no nada más a lo que ella contestó ahí, sino también en sus participaciones o también, tal vez en sus propias producciones. No sé, me estoy imaginando algo en ese sentido. Solo eso era mi inquietud, Lourdes. Sí, doctora María Valle, muchas gracias. Bueno, el curso tuvo una duración de 2 meses. Las sesiones se realizaron cada sábado. Estas fueron de 3 horas y la última sesión fue de 4 a 5 horas. Es por eso las 26 horas trabajadas en el curso. Y el otro punto era, ¿por qué no mostrar las actividades o las estrategias que podrían decirme cómo fue o cómo se dio el cambio de creencias? Sino más bien en esta investigación reconocemos que es una investigación donde tiene el propósito de identificar el cambio en las creencias de la profesora a partir de lo que declara al inicio, declara en medio y declara al final. Entonces, entendemos el cambio como una modificación o ampliación en las creencias. Entonces... Del lenguaje, lo que declara. Ajá, en los diarios reflexivos, dado que no tomé en cuenta en el análisis el contenido o los datos que se tomaron en el curso, ni las producciones, no se tomó en cuenta esa parte, dado que nuevamente el propósito era solo identificar que con el curso donde se trabaja conocimiento matemático y didáctico es posible identificar el cambio en las creencias. Hasta ahí fue el alcance de esta investigación. Ok, entonces, bueno, no sé si coincidas conmigo en el hecho de que las creencias son uno de los constructos más estables que hay.
tu conclusión hasta el momento es que se dio realmente este cambio con lo que presentaste. Creo que se me salí. No, si estás, yo creo que Lulu está pensando. Sí, doctora. Perdón. Sí, entonces, comentaba que si partimos de que el cambio se iba a dar, de acuerdo a la revisión de la literatura, identificamos que a través de cursos de desarrollo profesional son un medio propicio para hacer reflexionar al profesor acerca de su práctica docente. Entonces, les platicaré un poco acerca de las actividades, estos ejercicios tuvieron el objetivo de hacer reflexionar el conocimiento existente que tiene el profesor con el conocimiento que se estaba impartiendo en el curso. Entonces, esta parte de reflexión no tiene que ver con el tiempo, sino con los elementos que mueven al profesor de lo que él sabe a lo que él está enfrentándose con un nuevo conocimiento no tradicional. Ok, entonces no hubiera importado el tiempo del curso, no sé si a eso te refieres, sino más bien una experiencia. Desde mi punto, ajá. Ok, bueno, podría ser una respuesta a esa. Bueno, creo que sería toda mi participación. Tengo otros puntos, pero pues el tiempo es limitado. Entonces, felicidades, Lourdes, pues yo creo que todavía te queda mucho trabajo. Sería interesante ver los demás profesores, tal vez sería más rico y complementaría más el trabajo. Bueno, gracias, doctora. Sí, muchas gracias, doctora María. Doctor Ulises, no sé si gusta usted participar. Sí, Adelante. pues yo había enviado mi reporte con unas preguntas para Lourdes, pues de forma que los voy a retomar aquí y pues vamos a platicar un poquito al respecto. La primera era que, parecido a lo que comentaba la doctora Valle, ¿no? Parece que pues, tú ya tienes una predisposición a que vas a encontrar cambio de creencias, pues, ¿no? Y entonces ahí hay un riesgo de caer como en este problema pues de que si buscas encuentras, pues, ¿no? O sea, tú vas a ir buscando evidencia de que eso existe, pues la vas a encontrar, no hay forma de que no la encuentres. Si eso vas buscando, eso vas a encontrar. Y aunque metodológicamente tu estudio tiene el rigor suficiente para sostener que podías haber no encontrado cambios de creencias, hay un punto que puede ser discutible en un futuro. Por ejemplo, dado que usas el estudio de caso como metodología, como que no quedó muy bien justificado o muy claro por qué escogiste a esa estudiante Luna, ¿no? En algún momento mencionas que era como la más susceptible de cambiar sus creencias, pero no explicaste por qué. Entonces esa sería mi primera pregunta. Sí, doctor, gracias. Bueno, ¿por qué era más susceptible? Porque identificamos que era la única en el grupo de 8 profesores que tuve en el curso que estaba en sus primeros años de experiencia laboral. Entonces, por eso fue, de acuerdo a lo que he revisado en la literatura, pues era un caso posible para poder identificar las creencias matemáticas y ver cómo el curso había o no provocado un cambio en ellas. Ok, entonces a lo mejor en la siguiente versión lo que se requeriría es, o te sugeriría, pues hacer más abundante esta explicación, esta justificación de por qué. O sea, si era la estudiante que tenía menos tiempo de experiencia y tú estás asumiendo que por eso, entonces, era más susceptible de cambiar sus creencias, tienes que explicar por qué. Como decía la doctora Valle, o sea, las creencias son uno de los rasgos más, pues más permanentes, ¿no? O sea, que menos susceptibles al cambio. Y este fenómeno de que perduran tanto,
pues yo también comparto contigo la idea de que entre más tiempo persista una creencia, pues más difícil es de cambiar, pero tienes que sustentarlo con datos, ¿no? O sea, tú y yo podemos estar de acuerdo, pero pues, tú y yo no somos una comunidad de investigadores, ¿no? Entonces, tienes que comunicarlo, pues, ¿no? Es decir, existe este estudio que comprueba que las creencias, entre más duran, pues más difíciles son de cambiar. O la gente más grande o que tiene más tiempo en una profesión, más difícilmente cambia de creencias. Eso sería como ese pedacito que te falta. Y entonces ya quedaría claro, pues, por qué ya no se vería que tú ibas predeterminada a buscar creencias, ¿no? O sea, sí ibas predeterminada, pero por una razón, porque escogiste al sujeto más susceptible de cambiar creencias. Y no está mal, porque el interés es este proceso de cambio. Esa sería mi opinión, pues, y mi sugerencia. Luego, la siguiente cuestión era, pues ya que se generaron creencias a partir de la participación en el curso, se generaron cambios de creencias a partir de la participación en el curso, tampoco se explican todavía qué mecanismos explican estos cambios, ¿verdad? Porque el curso, como lo presentas, por lo menos, es un concurso muy de contenido matemático, ¿no? Está centrado en el contenido matemático. Y no hay, digamos, por lo menos superficialmente hablando, un componente específico de cambios de creencias, ¿no? O sea, no hubo como un ejercicio específico diseñado para cambiar creencias, sino que por alguna razón participar en el curso le cambió la creencia a Luna, pero no queda bien claro qué fue eso que le cambió la creencia. Entonces, no sé tú qué hipótesis tienes al respecto. Con respecto a esto, doctor Ulises, es la perspectiva de la investigación. Después de tener esta investigación donde identificamos el cambio de creencias, ¿qué limitaciones nos dejó la investigación? Pues precisamente poder identificar esos mecanismos que provocaron el cambio de la profesora Luna. Entonces, esa es la perspectiva. La investigación la identificamos por etapas. En esta primera investigación, identificamos el cambio en las creencias. En el siguiente nivel, pues viene, como dice usted, y me lo mandó en su escrito, poder identificar cuáles son los mecanismos que provocan el cambio. Y así después tener el rediseño de un curso y decir que a partir de ese curso, pues es un medio propicio posible para poder lograr el cambio en las creencias de la profesora, de profesores. Sí, está perfecto, eso ya pues sí, responde mi otra pregunta. Entonces, mi última pregunta sería dos últimas. Una, respecto a cambios de creencias específicos dentro del dominio del cálculo, ¿no? Pues, si tú crees que estas creencias acerca del cálculo pueden ser de alguna forma diferentes o más o menos susceptibles al cambio, ¿qué otras creencias respecto a otros dominios matemáticos a lo mejor más básicos, como la aritmética de la primaria o el álgebra de la secundaria? ¿Tú qué crees? Sí, doctor. Bueno, de acuerdo a lo que he leído, el conocimiento matemático puede ser algebraico, puede ser, como mencioné acá en el curso, que es un contenido donde se implementó el cálculo. No depende sí, las creencias van inferidas de acuerdo al conocimiento, pero como no fue mi objetivo, qué conocimiento del cálculo propició el cambio, es por eso que no puedo darle una respuesta certera con respecto a la investigación. De manera general puedo decir que sí, las creencias van con relación a la reflexión del conocimiento didáctico que se trabaja en el curso con los profesores. Sí, o sea, es una pregunta complicadita porque, por ejemplo, también te ponía ahí, ¿qué creencias acerca de la derivada notaste que cambiaron en tus estudiantes? Es que esa parte, digamos, es importante para complementar la parte afectiva, o sea, hay un cambio de creencias respecto a las creencias globales acerca de la enseñanza y naturaleza de las matemáticas, y está muy bien, pero tiene que tener también, digamos, como un poquito más de especificidad en términos de, bueno, ok,
estas creencias globales van de la mano con cambios de creencias específicos dentro del dominio del cálculo. ¿Sale? Como para que se vea más cerquita la conexión entre lo que vieron en el curso y el cambio de creencias más global. Porque yo creo que de ahí viene, pues, ¿no? De ahí puede venir todo el cambio de creencias, pues es que hubo aquí, es que yo pensaba que la derivada, no sé, pues era un punto específico en una gráfica, ¿no? Y pues ya con mi curso ya me di cuenta que no. Cosas de ese tipo. Y eso pues puede cambiar, puede generar un cambio en la creencia global de las matemáticas, ¿no? Es como algo que te puede servir para conectar pues los contenidos de tu curso y explicar estos mecanismos. La otra parte ya completamente en el dominio afectivo era, ¿tú qué crees acerca de cómo se relacionaba este cambio de creencias con otros factores afectivos dentro del contexto del curso, claro, ¿no? Como actitudes, emociones. Esto es importante porque pues, constructos como creencias, actitudes, emociones y se me olvidó el otro. Creencias, actitudes, emociones. Bueno. Emociones, actitudes, creencias. Y actitudes. Motivación. Motivación, claro. Todos esos factores pues, son constructos abstractos, pues, inventados para darle el nombre a algo que en la realidad de la experiencia humana es amorfo, ¿no? Y se vive todo como al mismo tiempo, ¿no? Solamente te adquieren ese nombre cuando lo estudiamos, pues. Y a lo que voy, pues es que dentro de esa experiencia humana así como total, amorfa, pues también tiene que haber aspectos emocionales en el cambio de creencias, ¿no? Como muchas veces, por ejemplo, hay unos modelitos que son circulares, ¿no? Que dicen, bueno, pues es que si tú cambias las creencias y las emociones, entonces cambias las actitudes, y si cambias las actitudes, pues cambias conductas, ¿no? Pero pues todo es circular, ¿no? Y a mí me parecería muy interesante que pudieras hablarnos después en otro aspecto, sin perder obviamente el foco en creencias, pero sí decir, por ejemplo, en estos mismos reportes de WhatsApp, etcétera, puede haber elementos afectivos de otra índole, ¿no? Como aspectos emocionales expresados a través de emoticonos, por ejemplo, ¿no? O de ciertas palabras que refieran emociones en esta parte de los discursos. Y eso también te va a ayudar a entender mejor y a explicar mejor los mecanismos de cambio de actitudes, ¿no? O sea, desde la parte matemática y desde la parte del dominio afectivo. Esas serían, digo, mis preguntas y recomendaciones, pues. Ahora, pues a mí me está gustando mucho cómo va la investigación. Sí creo que el estudio de caso en estos tipos de investigaciones es una herramienta poderosa, ¿no? Se justifica muy bien porque pues, es bien complejo, ¿no? Y pues como estás como entrando en un terreno bien nuevo, que es el cambio de actitudes así ya manipulado directamente, pues sí vale la pena un estudio de caso. Nada más que de la misma forma como te puse en mi reporte, falta que lo justifiques mejor, pues. ¿Qué ventajas tiene el estudio de caso frente a una colección de entrevistas semi-estructuradas, por ejemplo, ¿no? O en relación a un estudio etnográfico o de observación participante u otras metodologías cualitativas, pues. Pues no sé, yo por mi parte eso ya es todo, no sé si... Gracias, doctor, por sus recomendaciones. Y bueno, con respecto a esto, pues el campo de creencias es bastante grande, el campo de emociones, el campo de actitudes. Entonces, pues en la investigación estamos enfocados en el campo de estudio de creencias. Pero lo platicamos con mi asesor, todas tus recomendaciones que nos ha enviado por escrito y también acá de forma oral. Gracias. No, gracias a ti, Lourdes, y felicidades, está muy, muy, muy bonito tu trabajo. Gracias, doctor. Va muy bien. Gracias, doctor Ulises. Gracias, doctor Ulises. Doctora María García, ¿gusta usted participar? Claro que sí. ¿Ahí me escuchan, Lourdes? Sí. Perfecto. Sí, doctora María. Bueno, en principio quiero aprovechar el micrófono para saludarlos a todos. Es un gusto verlos y sobre todo a ti, Lourdes, que estás de festejo y evaluación también. Bueno, yo quiero empezar haciendo un recuento de las participaciones de los
doctores anteriores, que creo que han sido muy importantes. Por ejemplo, la doctora María no preguntó mucho, pero preguntó lo suficiente. Es el punto nodal de tu trabajo, ¿no? Cambian las creencias cuando sabemos que teóricamente son las más difíciles, las más arraigadas, decía MacLeod en su caracterización, ¿no? Y cuando estabas dialogando con María, yo dije, ¿qué pasaría si le preguntaras ahora, después de tu examen, a Luna, para ti que se enseñan todas las preguntas? ¿Habría estas ampliaciones, modificaciones que estás tú mostrando? Y si es así, entonces, ¿qué pasó con el taller? Porque se supone que fue el taller. Pero bueno, es como una manera de jugar con esta pregunta que es muy importante. Y también te la hacía el doctor Ulises. Yo creo que sí es posible, sí es cierto que son las más arraigadas, pero también la literatura te dice sobre cambios de creencias que se puede, ¿no? Incluso mostraste algunos y una forma de cambiarlas son estos cursos, como el tipo que tú estás mostrando, ¿no? Y esto tiene o se relaciona mucho con aspectos como la reflexión o la propia identidad del docente y la experiencia. ¿Cómo es y que puede ser lo mostraste también al principio cuando un profesor es Nobel, que creo que es el caso de Luna, por eso ha sido factible que cambiaran, a diferencia de cuando es un profesor experimentado. Un profesor experimentado, yo creo que pasándolos por tus momentos del taller, no hubiera habido un cambio de creencias. Quizá ampliación, porque sus creencias sí están más arraigadas por su propia práctica docente. Pero bueno, yo te invito a que reflexiones más sobre estas dos preguntas, porque son parte nodal de tu trabajo. Y lo que te decían, estabas predispuesta a que iba a haber un cambio de creencias. Creo que no es que estabas predispuesta, es que es tu fenómeno de estudio, ¿no? Y teóricamente sabemos que cambian, aunque sí pareciera que se ve forzado al final la ampliación, la modificación por cómo estás analizando los datos. Pero bueno, solamente quería decir que estoy de acuerdo con ellos. Y un último comentario sobre el doctor Ulises. Decía, ¿y dónde queda el resto de los factores afectivos? Porque sí están. Y de hecho, en alguna evidencia que presentas van a estar, porque el dominio afectivo siempre está junto. Aunque hables de creencias, van a estar los otros. Entonces, creo que ha sido un punto que has descuidado. A lo mejor es que por ahora no ha sido tu centro de atención, pero valdría la pena que te pusieras en ellos. Bueno, ahora sí van mis comentarios. Y yo sí tengo muchos comentarios, Lourdes. Y es ya te los hacía en la revisión, pero ahorita también es como para reflexionar. El trabajo a mí me parece muy pertinente. Ya es el segundo de este tipo que se dirige aquí en la universidad. Kevin, que creo también estaba por aquí, realizó también un trabajo como el tuyo, ¿no? De cambio de creencia. Entonces, creo que sí, es muy importante. Yo quiero empezar con una primera pregunta. Y yo decía, ¿cuál es tu problema como investigadora acerca de las tipologías? ¿Por qué lo resaltas mucho? ¿Por qué dices, es que yo quiero analizarlo sin imponer tipologías, ¿no? ¿Cuál es o qué está detrás de ese planteamiento tuyo? ¿Por qué no queremos las tipologías? Porque, bueno, con respecto a esto me refiero que han utilizado instrumentos estandarizados. Por ejemplo, encuestas de escala tipo Likert, donde llevan a una predisposición de la creencia. Entonces, con las tipologías que se tienen, que tipología acerca de la matemática como caja de herramientas, como proceso, como sistema, estas pueden predisponer la creencia del profesor, el investigador. Entonces, eso en las investigaciones se reporta que ha sido uno de los sesgos que se han encontrado. Entonces, es por eso que en esta investigación retomamos la metodología cualitativa y instrumentos cualitativos para no imponer estas tipologías y rescatar las creencias del discurso de la profesora Luna en el caso de esta investigación. Ya entiendo. Lo que no quieres es encasillar como lo que dices, ¿no? Yo ya elijo una y entonces quiero decir así, pero también puede pasar porque algunas, aunque no tengas tipologías, algunas creencias que ya han sido reportadas, como la creencia de las matemáticas como platónica, como resolución de problemas, creo que pueden aparecer en un análisis cualitativo. Y si ya se caracterizaron en la literatura, pueden ser retomadas. O sea, yo no le veo lo malo a las tipologías. Entiendo por qué no las quieres, ¿no? Por lo de encasillar. Pero hay un momento en el análisis cualitativo donde puedes regresar a la literatura. Y si algo que tú encontraste ya se ha etiquetado, pues valdría la pena dejarle ese nombre,
¿no? Y no ponerle otro. Pero entiendo tu punto. El segundo aspecto que me gustaría resaltar contigo es sobre el marco conceptual. Yo te hacía la observación en el escrito y hoy también se nota. Hablas de marco conceptual, hablas de creencias, pones 3 referencias sobre, bueno, 2 referencias sobre qué es creencias y luego dices, yo adopto la de Pajares. Entonces yo digo, ¿para qué me pones otras cuando me estás diciendo que vas a usar Pajares? Y ahora, cuando dices, yo voy a entender creencias matemáticas de tal manera, no tiene nada que ver con la definición de Pajares. Si quieres poner la presentación donde dice creencias matemáticas, es una definición muy general de lo que es creencias matemáticas, sobre la enseñanza, el aprendizaje, creo. Si quieres poner, no se ve la diapo. Sí, doctora. No. Ahí, fíjate, si nos quedamos con lo rojo, lo de creencias matemáticas van a ser esos, ¿no? Creencias acerca de, pero en realidad cuando tú estás hablando de creencias acerca de la matemática, su enseñanza, te está refiriendo a ese juicio de verdad o falsedad, ¿cierto? Porque si lo ves así, entonces sí es cierto que estás utilizando la definición de Pajares. El punto es, para ti lo que es creencia no debe de diferir de lo que es creencia matemática. Esta es una caracterización. ¿Por qué hablar de creencias matemáticas? Pero si lo lees, no hay una definición detrás de qué es una creencia matemática en lo rojo, pero ya la tienes atrás como los juicios de valor, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado cuando, como en el marco conceptual, ¿no? Y yo diría que ya no, por ejemplo, la caracterización de Beswick o de Green, ¿es igual a la que estás usando de Pajares o por qué la pones? Esa es una pregunta. ¿Por qué esas dos? Y luego dices de Pajares. Si quieres puedes responder. Sí, doctora, pues lo que se trata es mostrar, dado que no hay un consenso alrededor del concepto, se encuentran estas 2 definiciones que se relacionan. Entonces, con respecto a mi definición que retomo de Pajares, pues ya para términos más formales de la investigación se retoma a Pajares. Entonces, es por eso que pongo que no hay un consenso sobre el concepto y lo que asumo. Ok, sí, eso sabe, pasa con todo el dominio afectivo, pero sí es importante que digas, a pesar de que, como que mostrar solamente la que es, pues, aunque se parezcan, las de Beswick, porque habla de solamente lo que un individuo considera verdadero, pero creo que es mejor la de Pajares como un juicio de valor, ¿no? Bueno, el tercer comentario, el segundo comentario, bueno, el tercero, porque es que los numeré, empecé de 0. Dado que tu investigación es un estudio de caso, creo que lo has descuidado un poco. Te comentaba también el doctor Ulises. Por ejemplo, es muy importante para un estudio de caso saber quién es el caso, conocer quién es el caso. En este caso, quién es Luna. Antecedentes no solamente académicos, sino también, bueno, sí académicos, pero como más centrados en la profesión, ¿no? Profesora Nobel, qué experiencia ha tenido, porque tú misma lo decías, el interés del estudio de casos es la particularidad de la persona. Y en este sentido también es importante el contexto. Cuando uno lee tu pregunta de investigación, pareciera que está planteada desde el caso, ¿no? Pero yo conozco tu trabajo y sé que el taller es abierto, ¿no? O sea, el taller no se diseñó para Luna, no se diseñó para el caso, se diseñó para la investigación y de ahí es donde ella se selecciona, pero aquí me estás contando la historia diferente, me estás diciendo, yo quiero estudiar el cambio de creencias en una profesora. No sé si como que ahora la historia es que ella es el centro, pero en el contexto ella no fue el centro, entonces yo ahí creo que hace falta más como adecuar el contexto al caso. Faltan datos de por qué se seleccionó a ella. Es muy importante también su elección como profesora Nobel. Tienes antecedentes sobre qué significa trabajar con un profesor Nobel. También uno se pregunta por qué el taller era sobre derivadas. ¿Qué tiene que ver ese concepto matemático? Ajá. Hay hipótesis atrás de que el taller, o por qué pensaron un taller para derivadas, no sé. Lo que te quiero decir, Lourdes, es que hay que cuidar bien el caso. Y si me estás vendiendo la investigación como estudio de caso, hay que hacerlo así, ¿no?
cuidar bien el caso, porque ella, las sesiones del taller también, lo que dice Robert Stake es que los datos se van recolectando conforme estás procesando los datos, es un ir y venir para el caso, pero para ti no, porque tú ya definiste el taller, ¿no? Tú ya tenías definido cuántas sesiones. ¿Esas sesiones fueron suficientes para recolectar evidencia? Parece que sí, porque son las que retomas. Ajá, entonces, eso habría que cuidarlo muy bien, para que de verdad sea un estudio de caso, porque muchas veces solo le ponemos el título de estudio de caso, pero en realidad no lo estamos tratando como tal, ¿no? Y en tu investigación es muy importante porque así lo dices, ¿no? Es un estudio de caso. Me interesa el cambio en Luna, que es una profesora Nobel, con estos antecedentes. Bueno, ese es otro. Ahora son comentarios, ¿eh? Cuando quieras puedes pedirme la palabra, pero quiero hacer un recorrido por todo lo que presentas en tu investigación. Luego también algo que yo veo que en el escrito y en lo que presentas aquí es que no convence tu análisis de datos. Es un poco superfluo, de tal manera que uno no puede ver esos cambios que tú nos estás contando. Te lo decía también hace rato el doctor Ulises. Sí es cierto que tu evidencia es la narrativa, ¿no? La narrativa, pero ¿cómo aseguro yo que en esa narrativa que presentas hay ese cambio o modificación de creencia? Y además, ¿por qué fue provocado? Tu hipótesis es que es provocado por el mismo diseño del taller, el conocimiento matemático y didáctico. Sin embargo, se deja de lado en el análisis. ¿Qué del contenido matemático cambió? ¿Por qué la profesora ahora dice que resolver problemas es no solo como algorítmico, sino también lo cotidiano? ¿Qué vio en el taller que hizo que ella cambiara su creencia? Eso es muy importante porque solo así vas a lograr convencernos de que de verdad hubo un cambio, ¿no? Porque el cambio tú lo provocas y eso es la intención del taller, provocarlo a través del conocimiento matemático y didáctico, pero no se nota en el análisis, ¿no? Creo que tú sí lo ves porque tú eres la investigadora y tú lo diseñaste, pero cuando uno lee no está. Entonces yo creo que conviene que centres la evidencia ahí, ¿no? ¿Qué contenidos fueron? ¿Por qué ahora ella dice que es lo cotidiano? A lo mejor tus situaciones tus actividades del taller provocaron eso, ¿no? Que fuera la matemática más útil, ¿no? Y no solamente resolver problemas. Yo creo que algo pasó de ese estilo hiciste, pero lo estoy infiriendo, pues no se ve en tu evidencia. Y había que verlo porque entonces así vas a responder esto que nosotros, y que la doctora María te decía, ¿es posible el cambio? ¿Por qué fue posible el cambio en tan poco tiempo? ¿No? Hay que cuidar eso. Luego, también algo que veo aquí en la presentación, en el escrito, es que, bueno, como todavía tus resultados no son suficientemente sólidos, la discusión que pretendes provocar está un poquito como desestabilizada. Por ejemplo, decir esto que yo hice, el caso de Luna, y me comparo con los estudios cuantitativos. Hay una cita que dices así, ¿no? Yo no impuse tipologías. Yo creo que no debieras hacer eso, ¿no? Tender a compararte con lo que no es de tu naturaleza, pero lo tuyo es quali, ¿no? Y estás diciendo sobre los cuantis. Yo creo que eso no vale la pena. Lo que falta por hacer, creo que también cuando en tu discusión, ¿qué aprendiste del caso? Porque por eso son los estudios de caso. No vamos a generalizar, pero sí vamos a decir qué aprendimos de Luna. Luna en el sentido de generalizado, que es profesora Nobel, con tales condiciones, ¿no? ¿Qué pasó con ella que se provocaron los cambios de creencias? Lo que te estoy diciendo es que para una discusión de tus datos deberías de discutir tu propio fenómeno, el cambio, ¿sí? No irte a que yo hice quali y aquellos son quantis y entonces deberíamos de apostar por los qualis. No, yo creo que debes de centrarte en el propio caso, ajá, y decir el cambio y tu detonante de este cambio que fue el taller. Ajá, lo que te estoy diciendo entonces es, hace falta que mejores el análisis de datos.
Esto te va a dar resultados más sólidos y una vez que tengas esos resultados más sólidos, los vas a poder discutir de mejor manera, pero discutirlo dentro del mismo fenómeno, que es el cambio de creencia. Quizá ya después como colación apostar más por lo cualitativo que lo cuantitativo, pero no compararte, ¿no? Y si te vas a comparar, compárate con los que se parecen a ti, en este caso los qualis, ¿no? Los quantis no vería sentido. Bueno, estas son todas mis observaciones, no sé si quieras intervenir en alguna de las preguntas o comentarios. Sí, doctora. Bueno, con respecto en torno a la metodología de estudio de caso, retomo todos los puntos que me ha mencionado, me parecen bastante interesantes y que me falta profundizar en esta parte. También en esta parte del análisis donde sí, en la parte donde fui analizando, encontrando las creencias, identificando el cambio, claro que pude identificar estas limitaciones que ustedes me han comentado, que ya me han comentado los otros sínodos y ahora también usted. Sin embargo, como lo mencioné, por las técnicas de recolección que retomé para este estudio, pues no me permitió poder ver el conocimiento matemático particularmente con el cálculo, cuáles fueron las actividades, cuáles fueron los ejercicios, cuáles fueron las estrategias, cuáles fueron las reflexiones de la profesora en las sesiones que le permitieron a ella inferir que yo pudiera inferir un cambio. Entonces, retomando las técnicas, el diario reflexivo y las entrevistas que tenemos, pues a partir de esos datos es donde yo puedo dar la identificación del posible cambio en las creencias de la profesora Luna. Y sí, falta profundizar en el estudio de caso y dar más, hacer una conclusión más sustentada con relación al caso. Pero no tienes los datos de las sesiones, es decir, no sí, las grabas. Sí, las sesiones están videograbadas. También tengo las producciones de sus actividades. Entonces no pasa nada si eso lo usas como una tercer fuente de recolección de datos, aparte de tus entrevistas, porque si no, si te estás quedando con estos dos, fíjate cómo no está dando suficientes elementos para convencer. Entonces puedes triangularlos como fuente de datos, ¿no? Porque si los tienes hay que explotarlos, pues. Muy bien. Gracias. Sí, doctora, gracias. Pues son todos mis comentarios, doctor Gustavo. Gracias, doctora María. Doctora Yuridia, no sé si gusta usted participar. Claro, doctor. Bueno, primero los saludo a todos. Hola. Y Lourdes, estoy muy contenta de ver tu evolución. De cuando llegaste, querías entrar al doctorado y ahorita, ya, toda una experta en creencias. Y te felicito. La presentación también me parece muy organizada. El documento que mandaste primero, ese sí no me gustó mucho, porque había muchos huecos, pero ya en tu presentación y en el otro documento ya se ve que pues todos te dijeron más o menos lo que yo te dije, más otras cosas, supongo. Y también ya gran parte de las cosas que se discutían ya se hablaron. Nada más voy a recalcar los puntos para que te quede bien claro. Primera, los objetivos o el objetivo estaba en cuanto al cambio de creencias en relación con el curso. El curso iba a propiciar el cambio de las creencias, pero hay un momento en que pierdes de vista eso. Eso ya se te dijo un montón de veces. De hecho, en el documento ni siquiera nos contabas de qué se trataba el curso. Y en tu presentación ya nos cuentas las sesiones, pero todavía no profundizas. Cuando yo lea, como cualquiera lea esa parte de tu tesis, además es tesis, puedes escribir un montón, preocúpate con ese artículo ahí, de escribir poquito. Cuando leamos esa parte, debiéramos poder imaginarnos todo el proceso. O sea, qué implicaba la sesión tal, la sesión tal, la sesión tal. Y también debiéramos imaginarnos cómo eso afectaba a los profesores. Y no, el curso era de cálculo y pum, siguiente. Y las creencias los cambios de creencias fueron esto, pero el objetivo era ver la relación, no el curso acá, la creencia acá, sino la relación. Creo que ese es uno de los puntos más flaquitos que tenemos y hay que trabajar en eso.
Hice varias anotaciones, pero las puse revueltas, así que voy a ir saltando. Cualquier cosa me dices. También hablábamos de un proceso reflexivo para el cambio de las creencias. Ya no lo vi. Sí dices que fue un diario reflexivo, pero ¿en dónde, cómo se propició esa reflexión? ¿Observaste que hubo una reflexión? ¿Qué estás entendiendo por proceso reflexivo? ¿Qué es reflexión? ¿Cómo decidiste tomar esas preguntas para tu diario, que tendría que estar ligado con tu concepto de reflexión? Yo lo veo ausente, a lo mejor no leí bien. Igual. Siguiente. En cuanto a la elección de la profesora, también es otro punto flequito. También había notado lo de, ¿fue un cambio de creencia o fue un cambio de discurso? Porque es que no queda claro eso. Además, ¿fueron todos invitados? ¿Fueron todos invitados y solo Luna aceptó? Porque parece como que tú los viste y dijiste, eres tú eres la elegida, y dudo que haya sido así, pues ya tú me dirás. Bueno, si quieres, comenta, perdón, es que te iba a dar todo de golpe y ya luego te iba a dejar hablar, pero habla. Ok, sí, doctora Yuridia, fueron todos invitados y se recolectaron de acuerdo a sus participaciones activas durante las sesiones y las entregas de las actividades. Fue como se seleccionaron a los participantes. A partir de ahí, ¿cuáles fueron la participante Luna, que fue la que retomamos para el estudio? Pero fueron invitados todos los profesores fueron invitados la profesora porque era la que entregó todas las actividades y tuvo la participación activa en todas las sesiones. Entonces no fueron invitados todos. Ajá, es cierto, no fueron invitados todos al estudio. Sí se les mencionó en el curso que este curso estaba asociado a una investigación, pero se le invitó a los profesores que entregaron sus actividades, que tuvieron una participación activa durante todas las sesiones. Sobre el proceso reflexivo, ¿puedes platicar? Con respecto a esto del proceso reflexivo, no ubico esta parte que me comenta del proceso reflexivo. Se refiere del diario reflexivo, ¿no? Sí, sí. Que esto pues para nombrarlo así, diario reflexivo, es porque se solicitaba el término de cada una de las sesiones, que era lo que el profesor nos informara se retoma de la literatura de autoinformes. Entonces, de ahí viene la construcción del diario, el nombrarle diario reflexivo, como se menciona en alguna de las literaturas, donde al término dice, el diario reflexivo se usa cuando se le solicita al profesor al término de la sesión que reflexiona acerca de ciertos pensamientos, ciertos enunciados, ciertas preguntas. Entonces, no cité la parte de diarios reflexivos y eso es lo que está causando, creo que esta pregunta. ¿De dónde retomo el diario reflexivo y por qué me refiero a diario reflexivo y no con otro nombre como se conoce o se le parece el autoinforme? Entiendo, pero esa no es mi preocupación. Mi preocupación es qué estás entendiendo por reflexionar y por qué pones esas preguntas y por qué esas detonarían la reflexión. Es como más teórica mi objeción, ¿sabes? Sí entiendo por qué lo hiciste, pero creo que debería estar escrito por qué lo hiciste y justificado sobre todo. ¿Sí? ¿Me explico? Ahora, si todos fueron invitados, ¿en algún momento se les hizo de conocimiento el objetivo de tu investigación? ¿Y en qué momento? Como mencioné, solamente se les decía que estaba una investigación asociada a la investigación y que ellos iban a ser, que podrían ser informantes para este estudio, pero no se les dijo el objetivo de mi investigación, no se les dijo, vamos a ver el cambio en sus creencias, eso no se infirió en la profesora. Muy bien, pero tampoco, no se mencionó que ibas a ver sus creencias, ni siquiera... Déjate de cambio, ni siquiera sobre creencias.
¿A dónde voy? Voy buscando cómo podríamos justificar lo que te decía María, que hubo un cambio de discurso. Puede que solo sea un cambio de discurso. ¿Cómo podríamos no garantizar, pero por lo menos dar argumentos de que no es solo un cambio de discurso? Te decía María Socorro, digo para distinguir. ¿Podrías preguntarle ahora si esa ampliación se mantiene, o quizá ahora ya está aún más amplio? Quizá después de tu curso fue a dar clases y dijo, mira, esto funciona y esto cambió, pero no lo sabemos. Y lo peor es que ni siquiera nos estamos convencidos de que haya habido un cambio de creencias. ¿Por qué? Pues porque no hay, sí pones ahí mucha evidencia, pero no está justificado. No sé si me explico hasta ahí. Creo que es cosa de que te pongas a escribir, que no es fácil, ya sé, pero ahí. Luego, ¿qué ocurrió realmente para el cambio? ¿Cuál es la importancia del curso en ese cambio? Vamos a ver que hay una ampliación, pero fuiste recolectando datos diarios, podríamos decirlo. En tus datos, tu profesora habla del curso, habla de qué efecto está teniendo en ella cada una de tus actividades. Porque espérame tantito, porque el objetivo era cómo ver que ese curso influía en el cambio de las creencias. Pero como nos dejaste ciegos del curso, pues no sé cuál es lo que realmente está influyendo del curso en la ampliación de esas creencias. ¿No? Bueno, el objetivo de esto, el propósito de esta investigación fue identificar el cambio de creencias de la profesora a partir de lo que se tenía, por ejemplo, de los diarios reflexivos. Sin embargo, esto que comenta, ¿qué fue del curso? ¿Qué contenido del curso fue lo que a mí me permitió decir, ¿está el cambio? Pues esa respuesta no la tengo porque, como les comento, tengo las videograbaciones, pero estas no fueron analizadas. Por los datos en bruto puedo decir que en las sesiones, pues sí se platicaba acerca de donde los profesores, incluida la profesora Luna, pues comentaba qué era lo que al término de cada sesión se hacía una pregunta. ¿Cuáles fueron los momentos del curso que ella consideraba como que había modificado o que había cambiado? Pero esta parte que estoy comentando son de los datos en bruto que se encuentran en las sesiones. Pero como comenté, en esta solamente estoy presentando, el propósito de esta investigación es poder mostrarles el cambio de creencias a través de los diarios reflexivos y de sus entrevistas. Entonces, esa pregunta de cuáles fueron lo que provocó el cambio del curso, pues se la quedo a deber, doctora, porque sí tenemos una hipótesis cuáles son esos mecanismos que podrían provocar el cambio, pero este no es el objetivo de esta investigación. No tuvimos hasta ese alcance. Hasta ese alcance en esta investigación. Claro que, como expliqué, el siguiente nivel sí es identificar cuáles son los mecanismos que provocaron este cambio. Ok, entonces no es de esta investigación, porque esta investigación no ha terminado, Lourdes. Digamos que hasta este momento de la investigación o en este momento del proceso de investigación, ¿sale? Digo, porque así mi cerebro dice, a ver, entonces esto ya lo vas a dejar por un lado y te vas a ir por otro, cuando no me estás diciendo eso. No confundes a mi cerebro, Lourdes. Ok, entiendo. Pero tienes los datos, tienes cómo analizarlos, o sea, tienes... ¿A qué voy? Que me da como miedito que te vayas hacia darle centralidad a cosas que no son relevantes y estés perdiendo lo que realmente es relevante. Tu objetivo es el cambio de las creencias a raíz de la reflexión en un curso. Lo estoy parafraseando, sé que muy mal, pero ese es el objetivo. El objetivo tiene que ver con el curso, con el cambio de creencias, con la profesora. Entonces tendríamos que estar viendo, imaginar el curso, conocer a la profesora, o sea, me la topo en la calle, tú eres Luna, ¿por qué tú esto? O sea, reconocerla, estoy bromeando, reconocerla en tu texto.
y luego también entender bien esa relación entre el curso y el cambio que tuvo Luna en sus creencias. Y hasta ahorita estoy entendiendo más o menos cómo se dio el cambio, más o menos cómo se dio el curso, nada de por qué se dieron esos cambios, y como que estabas más preocupada en decir, yo estoy haciendo cualitativo y los demás hacen cuanti, fuchi cuanti. No, y ese no era el objetivo, no era para allá. Es justo lo que te decía María Argonza. Esa no solo se ve feíto, sino que además me parece que no tiene nada que ver con lo que tú estabas buscando. Entiendo que tu punto es, la mayoría de las investigaciones están en nivel cuanti y hace falta quali, y yo, mírenme, estoy aportando ahí. Está bien, lo puedes poner como al final, pero no es lo central. Y cuando leí tu documento parecía que eso era lo importante. Y pues no. Luego, ¿por qué era importante que la profesora fuese susceptible? ¿Por qué no observar uno susceptible y otro no susceptible para ver? Porque tu objetivo es el efecto del curso. ¿Por qué no elegir uno que no es susceptible para ver cuáles eran los efectos del curso? ¿Por qué no 2 o 3? Bueno, ya sé porque es mucho trabajo, pero podría ser mejor para tu objetivo de investigación. ¿Por qué era importante que fuera susceptible? Bueno, esa fue una de las características para tomar a la profesora Luna, porque como en el cambio de creencias se identificaban 3 etapas. Entonces, en la primera etapa es que en la segunda etapa, perdón, es cuando la profesora está en sus primeros años de experiencia. Entonces, era la única profesora que, de los datos que tuve, que me entregó todas las actividades y tuvo la participación activa en el curso, y los otros profesores eran profesores con más años de experiencia y solo uno de ellos entregaba esas, pero no tenían todas sus producciones en actividades, por ejemplo. Entonces, eso fue la elección del caso, y a partir de ahí, pues, nos enfocamos en poder profundizar el por qué el caso de la profesora Luna era más susceptible para el cambio, para estudiar el cambio de creencias. Espérame, ahí ya me estás cambiando el discurso, porque ahora me estás diciendo, es susceptible de estudiar el cambio de creencias, y hace un rato me decías, es susceptible de cambiar las creencias. Son cosas diferentes. ¿Sí? ¿Me explico? Una cosa es ser susceptible, pues es susceptible que yo te crea. ¿Por qué? Porque estoy predispuesta a que tú me vas a decir la verdad, pero no soy susceptible de que me estudies sobre lo que, no sé, sobre lo que yo crea de ti. O sea, lo que yo crea de ti es una cosa, y ser susceptible a tenerte confianza es otra cosa. Bueno, no sé, igual hay que pensarlo, ¿no? Otra. ¿Por qué solo creencia inicial y final cuando se supone que tomaste datos durante todo el proceso? Sí, en la última parte solamente retomo estas para poder mostrar cómo es que se da el cambio al inicio y al final del curso. Entonces, sí, en esa parte las creencias intermedias pues no aparecen. Solamente muestro las creencias iniciales y las creencias finales, y cómo estas se modifican o se amplían. Entonces, en términos de eso va las conclusiones del estudio. ¿Pero por qué? Si queremos ver cómo cambia cómo se modifica la creencia, pues, ¿no sería más rico ver cómo se modifica la creencia? O si queremos ver los cambios, ¿no sería más rico ver cómo va cambiando? De hecho, pues, me imagino que tienes 3 tomas de datos, inicial, intermedio y final. No te pido que reportes, bueno, de hecho sí deberías reportar cada una de las sesiones, pero como resultados podrías reportar esos 3 momentos, porque son como los momentos en los que tienes más datos, ¿no?
Tienes los diarios, tienes la entrevista, tienes los videos. ¿Por qué no? Igual y la respuesta es, después lo voy a hacer. Igual la respuesta es, no me interesa hacer eso, no sé. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Otra, perdón, ya me emocioné. Hablas de que en los cursos de formación para el cambio de creencias, que estoy de acuerdo con todos los anteriores, son de los más estables y son difíciles de cambiar, y además debería de haber una experiencia significativa para ese cambio, cuya experiencia significativa aquí debería ser el curso, que no veo que esa sea la experiencia significativa, debería de verse en el texto por lo menos. Dijiste que hay como dos tipos de cursos, tú decidiste el que manejaba el conocimiento matemático y didáctico. Me falta saber bien las razones y las formas en que diseñaste ese curso. ¿Sí? Porque, como decía María Gargonza, el estudio de caso, pues, el chiste del estudio de caso es la profundidad del caso. Entonces, si hubieras diseñado el curso para Luna y luego quizás hasta ir modificando en el camino, o sea, diseñarlo con el objetivo explícito de cambiarle las creencias, quizá en el camino ir modificando tu curso para llevarla hacia el cambio de creencias, pero eso no fue lo que pasó. El curso ya estaba, Luna llegó ahí de suerte y luego escogimos a Luna de ahí. Y otra vez como que hay una dificultad entre lo que quieres decir y lo que estás diciendo realmente. ¿Me explico? Y creo que regresando a que deberíamos de entender bien el curso, también deberíamos entender por qué en cada sesión se hizo como se hizo y qué parte tenía por objetivo el cambio de la creencia de los profesores. Es más, el curso, cuando lo concebiste, ¿tenía por objetivo el cambio de creencias de los profesores? O sea, pensaste, actividad 1, aquí les va a cambiar esto. Estoy exagerando, ¿eh? Actividad 2, aquí les va a cambiar esto. ¿O cómo fue el asunto? Bueno, el objetivo del curso tenía el objetivo específico y su objetivo general, pero en términos de la investigación, pues a través de hacer reflexionar al profesor sobre un conocimiento matemático diferente de un método tradicional, a ver aspectos de razonamiento variacional, donde dejó de ver esta parte de ver el conocimiento del cálculo desde una perspectiva y verlo desde otra. Entonces, esta parte de poder hacer reflexionar al profesor acerca de su conocimiento que tiene y el conocimiento que está adquiriendo, pues ese era uno de los propósitos de los ejercicios, de las actividades, pero no en cada actividad pues se tenía, vamos a modificar con esto tal creencia o así. Entonces, era como que de manera general. No, sí lo entiendo. Como te dije, estaba exagerando. Pero lo que quiero decir es que no entendí de dónde sacaste el curso. Punto. Y no entendí qué tenía que ver con el cambio de creencias. Punto. Y no entendí qué efecto tenía eso en las creencias de Luna. Eso es lo que quería decir. Lo de saber en cada... era una exageración. ¿Sale? Otra vez hablaste de reflexionar. Y sigo sin entender qué cosa es reflexionar en el contexto de tu investigación. ¿Ya ves que es importante? Y por último, lo de en tu ¿cómo se llama? Discusión, le diste centralidad a lo de sin poner tipologías. Pero parece que tuvieras la creencia de que los estudios cuantitativos se hacen porque a los investigadores se les ocurrió. Y a mí se me ocurrió que voy a poner esta pregunta. A mí se me ocurrió que voy a encontrar esta creencia. Y no es así. Hay método científico, así como tanto lo defendemos, bueno, lo defiende el doctor Gustavo aquí, también allá se defiende a capa y espada. Y en los estudios cuantitativos, las tipologías no se inventan, vienen de estudios cualitativos o de estudios de caso, que luego se busca lo que hace cuando construyes el test, lo que haces es ver si tus antecedentes, ya sea porque estudiaste casos, ya sea porque hiciste estudios cualitativos, ya sea por tu experiencia, ya sea por
tu fuente, ver si eso se puede observar en los demás, pero no me lo acabo de inventar. Tienen una fuente, así que decir eso de los cuales son mejor. No la escucho. Perdón, ¿tú la escuchas, Lulu? No, ¿verdad? No, no la escucho. ¿No? Doctora Es Yuri, lo te último. perdimos por 30 segundos. Ah, caray. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, ya. Ya. Como Bueno, un minuto nos perdimos. Ay, no. Bueno, Sí, voy ni a modo, tratar de tienes que resumir. repetir. Sí, voy a resumir. Decía que me dio la sensación de que tienes la creencia de que los test quantis vienen de la nada, y no es cierto. Tienen una fuente, y no son las creencias de los investigadores. No es por lo que a ellos se les ocurrió. Mientras que en tu discurso parece que dijeras, como ellos imponen su voluntad y yo observo al sujeto directamente. Ellos no imponen su voluntad. Ellos observan a los sujetos, luego de ahí abstraen, mejor dicho, algunas regularidades y luego tratan de observar si esas regularidades suceden en toda la población. Así que eso de no se debe estudiar cualitativo, sí, pero los quantis también vienen de por ahí, vienen de estudiar al sujeto. ¿Me explico? Entonces, eso me parece que si alguien muy metido en esto del quanti te lee así, se va a ofender. Se va a ofender mucho porque parece que dices que los quantis hacen lo que se les ocurrió e imponen lo que ellos piensan, y no es así. Y nada más eso quería comentarte. Gracias. Gracias, doctora Yuridia, por sus comentarios. Muy bien, gracias, doctora Yuridia. Doctor Javier, ¿gusta usted participar? Hola, Lourdes, ¿me puedes escuchar? Hola, doctor, sí, lo escucho claro. Ok, muy bien, gracias. Voy a desactivar mi cámara para que se escuche un poquito mejor. Bueno, doctor, ¿ya se escucha un ruido de fondo? ¿Se escucha el ruido todavía? Ajá. Sí. Me voy a conectar. Bueno, no mucho. Sí, se Ajá. Bueno, no mucho. Escucho lo que dice, doctor. Ok, bien, voy a empezar entonces. En principio, me gustaría preguntarte, Lourdes, ¿qué grado de avance llevas en tu investigación? Para que en función de eso te pueda plantear algunas preguntas. Como mencioné, la investigación va en 3 niveles. Esta investigación se cuenta en el nivel de identificar los cambios de creencias y estamos profundizando en el análisis y también en la discusión y en la conclusión que tenemos de este estudio. Ok, muy bien. Celebro que todos los comentarios que ya hicieron los sinodales anteriores coinciden en prácticamente todo lo que yo te comenté en el informe que te hice llegar. Veo que todos esos comentarios ya te lo hicieron y pues la doctora Yuridia me ganó casi todas las preguntas, pero bien, voy a procurar hacer algunos comentarios para resaltar de manera general qué cambios o qué necesitas realizar más en tu trabajo para darle mayor énfasis. Trataré de resumir un poquito lo que ya te comentaron y que también yo te he resaltado en tu informe y en anteriores ocasiones en que he tenido la oportunidad de leerte. En principio, yo aún no distingo todavía cuál es el aporte de la investigación en el campo del estudio de creencias, puesto que tú has mencionado que ya hay investigaciones tanto cuantitativas como cualitativas, hay incluso algunas que promueven cambio de creencias, pero aún no se evidencia en tu escrito qué aporta tu trabajo al campo de cambio de creencias. ¿Por qué esa investigación es relevante? Creo que eso falta como que profundizarlo más en tu trabajo y dejarlo más claro. Segundo, en la parte del marco conceptual, que como ya te lo señaló la doctora María, parecía confuso en la primera versión la definición o la acepción que tú asumes del constructo creencias. En esta presentación que hiciste hoy, pues ya se ve un poco más clara tu idea de qué es creencias. La acepción que es más problemática y que ya te lo resaltaron todos es la metodológica y que yo también te lo señalé mucho en el informe, que es
describir a detalle el curso que se impartió, qué actividades se implementaron, cómo se implementaron, qué papel jugó Lourdes, qué papel jugaron los participantes, cómo se dio esa interacción entre la investigadora y los participantes, puesto que eso te decía que permitiría quizás interpretar un poquito más tus resultados. Eso te lo comenté y creo que sigue siendo una tarea pendiente en tu investigación. Creo que en la sección de resultados también es importante que, más allá de describirnos qué creencias había inicialmente y cómo se ampliaron y cómo se modificaron, lo que resalta la doctora Yuridia es importante interpretar ese cambio o esa ampliación. ¿Qué permitió realmente ese cambio de creencias? Y que puede estar basado precisamente en cómo se trabajó el curso, qué tipo de interacción se dio y qué procesos reflexivos se suscitaron dentro del mismo. Y que, dicho sea de paso, pues es importante lo que señala la doctora Yuridia y que yo en algún momento te señalé, que explicara un poquito sobre el proceso cognitivo, perdón, el proceso reflexivo y cómo se daban esos procesos, porque te decía que incluso hay modelos que permiten estudiar cómo se da la reflexión en los procesos. En tu documento que tú entregas, incluso aquí en tu presentación, hablas de una sección de discusión y conclusión. Si no es una investigación terminada, creo que todavía no podemos hablar de conclusiones. De hecho, en tu primera versión te señalaba que no había discusión, solamente era como un resumen del trabajo. Entonces, hay que, valga la redundancia, discutir ahora sí tus hallazgos a la luz de la investigación, que también estudia cambio de creencias. Pero para eso es importante previamente haber interpretado los datos. Algo que he insistido y que creo que es importante es que nos digas en alguna sección de tu trabajo qué implicaciones tienen estas investigaciones en la enseñanza-aprendizaje, en particular tus resultados, cómo pueden impactar en la enseñanza-aprendizaje. Creo que debe quedar dar evidencia de cómo este tipo de trabajo puede apoyar, por ejemplo, en la labor que desarrollaría la profesora Luna en su práctica docente de aquí en adelante, puesto que se supone que hubo un cambio o una ampliación de creencias, aunque falta ver si en efecto hubo esa ampliación o ese cambio. A partir de esos comentarios que ya te he hecho, que también te señalaron otros revisores, ahora te voy a plantear algunas preguntas. Después de esto, Lourdes, ¿qué más sigue para este trabajo? Dices que son 3 fases. ¿Cuál es la segunda y la tercera fase? La siguiente fase es identificar los mecanismos que provocan el cambio en las creencias. Y la última fase es tener un curso, diseñar un curso que a partir de él pueda declarar o inferir que es un medio propicio para el posible cambio en las creencias de los profesores. ¿Podrías explicar más la última fase? No, creo que no queda suficientemente claro. Sí, doctor, perdón. Bueno, esta última parte de ir rediseñando el curso se ha ido reestructurando de acuerdo a las variables que en un primer momento, cuando se realizó esta investigación y se tuvo el conocimiento acerca de cuáles eran las actividades, cuál era el conocimiento matemático y cuál era el conocimiento didáctico que iba a estar en juego en el curso, pues se hizo con relación al conocimiento que se tenía hasta ese momento. Se ha pasado un poco más de tiempo, más de un año, entonces se sigue investigando y se sigue como actualizando, mejorando ese curso, de tal manera que yo pueda ver cuáles son las actividades, cuáles son los ejercicios que provocan en el profesor el cambio en las creencias. Entonces es una mejora, puedo decirlo así, o una reestructuración del curso en las investigaciones que estaré realizando en las fases, hasta considerar que tengo un curso que a través de él pues puedo decir que es un medio posible para el cambio. Ok, entonces podríamos considerar que esta primera aplicación se podría asumir, entre comillas, que es una prueba piloto. Podría verse de alguna manera así.
Ok, entonces es importante, como te señala la doctora Yuridia aquí en el mensaje, que esas bases que tú explicas queden explícitas en el documento para que entendamos en qué momento está Lourdes en cuanto a sus avances. Porque por la forma en que presentas el escrito y tu presentación aquí, pues pareciera ser que es una investigación terminada y pues entonces nos queda mucho a deber. ¿Sí, Lourdes? Sí, doctor. Y te planteo una segunda pregunta. Dado que el objeto matemático que estuvo en juego en tu investigación es algo de cálculo, ¿qué creencias tiene Lourdes sobre la derivada? ¿Qué creencias tengo yo? Sí, porque para ti, ¿qué es la derivada? La razón de cambio. ¿Y es la única creencia que tienes sobre derivada? La derivada en un punto, es la pendiente de la recta tangente. Ok, por ejemplo, eso que tú me señalas, que son tus creencias sobre derivada, también de alguna manera pueden influir en la forma en que tú organizas tu curso o en la forma que interactúas con tus participantes, puesto que eso sirve como punto de partida para generar precisamente el diálogo entre tú como profesora y los participantes como estudiantes en este caso, y que quizás esas creencias que tú tienes sobre este concepto de derivada pues puede repercutir en el cambio o ampliación de las creencias de los participantes. Entonces es importante tener claro todos los significados que tiene realmente el concepto derivada, pues como tú sabes, es un concepto ampliamente utilizado cuya aplicación es en diversas disciplinas, incluso en la vida cotidiana. Entonces es importante conocer este objeto matemático, porque creo que un punto crítico de este tipo de investigaciones es de que cuando se estudian creencias no se toma en cuenta un objeto matemático en particular, pero tú en esa investigación sí lo tomas en cuenta, consideras el objeto derivada. Entonces, creo que también sería importante en tu versión final de la tesis, incluyas un apartado donde se discuta todo lo que tiene que ver con el objeto matemático, para entender qué tipo de creencias se podían promover en tu curso. No sé si me explico. Sí, Eso sí, lo dejo, doctor. eso lo dejo a manera de sugerencia para ver si lo consideran apropiado incluir en la tesis, y pues, de pronto puede servir para explicar un poquito más por qué el curso se organizó de esa manera. Entonces, igual ahora te invito a seguir profundizando en el trabajo. Creo que todavía falta mucho por reflexionar, por interpretar los datos, por reanalizar los datos y ahora sí comunicarlo de manera más convincente. De acuerdo, doctor. Gracias por sus comentarios en el escrito y ahora también los comentarios que me hace de manera oral. Gracias, Lourdes. Es todo, doctor Gustavo. Gracias, doctor Javier. Muy bien, Lulu. Pues yo solamente como último participante del sínodo y como tu director de tesis, yo lo que quisiera es hacer una síntesis de lo que hoy nos han dicho, muy general. No, hay que llevarnos este video para estudiar, ahorita el dictamen, etcétera. Todo es para que sigamos trabajando, primero tú y tú conmigo, para que sigamos profundizando. Hay varios niveles que yo veo de las observaciones, problemas realmente conceptuales nuestros, tuyos, de la investigación, y también problemas de comunicación, es decir, la manera como nos expresamos, no se clarifica lo que queremos decir. Desde el punto de vista de la comunicación, pues como siempre te he comentado, pues hay que pulirse. Yo creo que hablar, escribir, entender, todo es parte de lo mismo. Entonces, si tú hablas bien correctamente y escribes correctamente, llamas a pensar correctamente, o al revés, si piensas correctamente, me refiero a los aspectos teóricos, metodológicos. Si te expresas bien, gramaticalmente correcto, y con todo completo para fines de comunicación, también estás entendiendo más, y es lo que es la tesis fundamental que te he dicho a ti. Entonces hay que seguir puliendo eso. En términos de comunicación, por ejemplo, pero pienso que son cosas de comunicación, por ejemplo, que no expliques el contexto del curso. Das por hecho que se entiende con lo que dices. También, bueno, he de comentar que esta memoria le pusimos límite del tamaño de un artículo de investigación. Se los comenté, hoy lo hago énfasis otra vez,
que no, esto no es ni tesis, ni resumen de tesis, sino la idea es que es un artículo de investigación. En ese sentido, esta investigación quiere estar terminada. El último comentario que te dice Javier, que falta mucho, yo lo veo en esos dos planos. Uno es cómo lo dices, lo decimos, pues, somos coautores, pero fundamentalmente tú, cómo lo dices en el escrito, y la otra es que, bueno, igual no se entiende bien y hay que seguir estudiando en eso. Entonces, no tenemos mucho espacio, como decía quizá la doctora Yuri, porque, bueno, como les comentaba, esta es la idea, es que es un artículo, un preartículo, pues. La idea es que es un estudio inicial de un ciclo de varias investigaciones que queremos hacer. También, por ejemplo, eso no lo dices con claridad, Lulu, y yo creo que es por dos razones, por comunicación y por entendimiento tuyo, pues. Te invito a pensarlo, lo hemos platicado muchas veces. La idea es un ciclo de investigaciones para estudiar y profundizar el cambio de creencias. Bueno, nada más eso, entre conceptual y comunicación. Entonces sí hay que mejorar la explicación, oral, escrita, diagramas, micas, todo, porque tú lo que tienes que hacer en ejercicio de comunicación es que el otro no has vivido lo que tú, ni siquiera yo, que soy tu asesor, estuve en ese curso. O sea, ni siquiera yo sé, digo, ni siquiera yo me refiero siendo el asesor, pues. Entonces tú tienes que hacer la imaginación de cómo le explico al otro de manera general, que se entienda cuál fue el contexto del curso, cómo se dio, qué actividades hubo. Igual como el curso es muy amplio y muchas cosas, por ejemplo, no mencionas la característica principal del curso, es que usamos una tesis que nosotros hicimos aquí en Guerrero para el estudio gráfico de la derivada, y tú tomaste de ahí las actividades. No dices algo tan, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo fundamental del curso, pues. Entonces, y no lo dices, pues, y luego yo tampoco me di cuenta que no lo decías, pues. Digo, por eso te digo que es un problema compartido tú y yo, de cómo comunicar la idea. Y también, bueno, siempre está la duda qué tanto digo, porque si detallo el curso, pues se acaba el espacio del artículo. Insisto, nosotros nos pusimos el límite de un artículo, no tenemos espacio ilimitado. Y también es un ejercicio de síntesis, Lulu. Por eso, porque si podemos escribir lo que quisiéramos, tendríamos 200 páginas, pero bueno, sí, se supone que yo se los comenté, pero bueno, insisto, es un problema de comunicación. Se supone que yo se lo comenté a los sinodales, que ese era el ejercicio, como los coloquios y todo lo demás. Ahí me falla a mí, entonces, la comunicación. A mí, como es con que los invité. Solo aclarar eso del espacio y todo, ¿no? Y bueno, con respecto a lo fundamentalmente teórico, que sí es todos están de acuerdo que parece que estamos sobreinterpretando, que estamos viendo lo que queremos, y bueno, se supone que para eso es método científico, para que nuestras creencias no se impongan al dato, así como decía Ulises, el doctor Ulises, de que busco y veo y voy a encontrar lo que busco, pues, y a fuerza. Y ese es el principal, para eso se inventó el método científico. Bueno, para eso y muchas cosas más, pero su principal función del método científico es que nuestras creencias no se reflejen en los datos o en la teoría, sino que la teoría y los datos se reflejen en nosotros. Ese acto, en este caso de creencias, pues, digo, en otros no es tan polémico. Cuando ves a alguien haciendo matemáticas y tú lo ves, parece que esto es mucho más polémico. ¿Y por qué creo que es más polémico? Porque tiene que ver nosotros como investigadores y asesores y todo, pues también tenemos un montón de ideas al respecto. Y es la parte más difícil y más complicada, que es la que hay que trabajar más. Y ahí es donde veo confusiones de varios tipos, tuyas y mías. Yo creo que hay que hacer énfasis, Lulú, en que una creencia es una proposición, según nuestra evidencia, que no es la creencia que cada uno considera que es creencia. Pues aquí estamos hablando de creencias declaradas, no creencias que en el tuétano, en el hipotálamo, ¿no? Que esas serían ya un cambio, que casi te cambian las conexiones neuronales, y ya cambiaste de creencia y ya eres otra persona, eres un renacido en otras creencias. No, aquí la evidencia que tenemos son proposiciones de verdad o falsedad, que es lo de Pajares. No tenemos más información. Podríamos tener más si analizamos, por ejemplo, lo que ocurrió en los cursos, que también es una cosa que eso podría ser la segunda capa de investigación. Varias capas de este caso, pero bueno, igual otros profesores, otros cursos, y bueno. En ese sentido, yo también, habría que profundizar más en eso. En ese sentido, un cambio de creencia sería un cambio en las proposiciones.
Y eso claramente hay un cambio en las proposiciones. Y hay un cambio en la justificación de las proposiciones. O sea que yo sí veo cambio, pero no cambio del que uno quiere, sino cambio del que nosotros estamos mostrando, que es el cambio en las proposiciones. Entonces, bueno, pero por supuesto, lo que nos dicen casi todos los sinodales, los colegas, es que no es convincente, pues. Entonces tenemos que trabajar en convincencia, en ser convincentes, Lulú, que es el medio del asunto de la investigación. Es el medio del asunto, porque buena voluntad todos tenemos de cambiar creencias, que los científicos aprendan, que los científicos sean felices, o no sé, dependiendo de lo que nosotros estemos estudiando. Pero el método científico que queremos en estas cosas es que no solamente sea nuestra buena voluntad o nuestra mala voluntad, digo, estoy pensando en buena voluntad, pero también puede haber mala voluntad. Entonces eso hay que profundizar, Lulú. Y la evidencia, análisis de datos, todo eso que hemos trabajado, yo creo que poniendo el énfasis en las proposiciones, de verdad o falsedad, se resuelve, pero no van a ser las creencias que cada uno quiera, de esas que modifican las redes neuronales, pues no, aquí pues quién sabe, ¿no? Habría que buscar otro método, ¿no? Y otro alcance en investigación. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros decidimos, tú y yo como tu asesor, que en este primer momento de la investigación no profundizáramos como objeto de estudio ¿cómo se llama? ¿Qué provocó directamente esos cambios? Como una correlación, pero es nada más por asunto de método, no es que no haya información y tengamos, y ahí es donde entra la idea de la reflexión y de los diarios reflexivos, pero hoy me hacen ver que sí tenemos que decirlo, Lulú. Pues precisamente, ¿qué es lo que cambia? Y según las declaraciones de los profesores, que tampoco tenemos, la información que tenemos es lo que los profesores, en este caso Luna, expresa que les cambió las creencias, que no es la fuente que nosotros queremos como lectores o investigadores, pues no, es la que nosotros podemos dar con este método. Y lo que se observa en las reflexiones de los profesores es que el curso, la interacción con sus compañeros maestros y con el instructor y con las actividades, todo eso en conjunto es lo que les hace replantearse sus creencias, les hace reformular sus creencias, y a ese proceso es el que le hemos llamado reflexión. Entonces yo creo que sí hay que incluirlo, Lulú. Bueno, entonces, por supuesto hay un montón de más cosas que hay que profundizar. Por ejemplo, otro importante que nos resaltaba la doctora María con fuerza, es que el caso, pues hay que entender más lo que es el caso, ¿no? No solo el caso de que Luna quiso participar, sino el caso desde el punto de vista metodológico. Eso hay que profundizarlo, te lo he insistido, hemos leído, bueno, sigue haciendo falta, ¿no? Y en ese sentido, a mejor sí es que, insisto, hay un asunto de comunicación, un asunto de entendimiento, ese asunto de las tipologías. Lo que nosotros estamos diciendo es que no queremos imponer tipologías y punto, pues. No que estemos peleados con lo cuantitativo y ya. Y ese discurso viene de mí, pues. Yo te lo he dicho, yo lo he escrito, y hemos leído a Scott y todo eso. Entonces yo lo único que te puedo decir es que no me guste lo cuantitativo, sino si son investigaciones de tipo distinto. Y de hecho Yuridia y el doctor Ulises señalaban que lo cuantitativo proviene de lo cuantitativo, ¿cierto? En las tipologías de creencias vienen de dato empírico, pues no esa imaginación. De hecho, tú puedes hacer una tipología de creencias con estos resultados cuantitativos. De hecho, lo hemos hecho en otras investigaciones. Entonces, por ejemplo, las de María Valle o la doctora Yuridia, lo hemos hecho, pues. Entonces, solamente a lo mejor hay que matizar el discurso. No queremos imponer tipologías porque queremos estudiar el caso, pues. Digo, no es muy misterioso, pues. Pero bueno, insisto, eso es lo que te hace falta, porque yo creo que estás a un nivel de estudio de caso, pues nada más, caso. Así como, ¿cómo se llama? En sentido común. No has profundizado qué es el estudio de caso desde el punto de vista metodológico, científico. Y bueno, eso lo estamos. Entonces, por supuesto, hay un montón de más cosas interesantes, como lo del cálculo y el contenido matemático, por supuesto, eso es lo que te he insistido. Pero a lo mejor en esta investigación, insisto, es que si nos podemos saber todo, nos salimos del espacio del artículo, que ese es la meta de este predoctoral, que bueno, a lo mejor, insisto, fue un problema mío de comunicación con los sinodales.
Pero en todo caso, esto del contenido, por supuesto, es básico, ¿no? Así como te preguntaba Javier, ¿qué para ti es derivada y qué es enseñanza derivada? Si bien tú no eres objeto de estudio, tienes que saber eso para poder analizar, pero aquí pues no hicimos énfasis por la naturaleza de los resultados que analizamos, que es todo lo que ellos en las entrevistas y diarios reflexivos, pues no se puede saber exactamente su cambio en conocimiento matemático. Pero bueno, de acuerdo a la lógica de la investigación, se nota claramente que está el conocimiento matemático y didáctico, con ese cambio en los conocimientos es lo que provoca cambios, junto con la reflexión, es lo que provoca cambios en las creencias. Eso habría que decirlo mejor y ver si tenemos evidencia. Pero bueno, más que pregunta para ti, Lulu, quería hacer una síntesis de lo que de lo que hoy hemos escuchado. Insisto, hay muchas más cosas que hay que reflexionar, pero es la síntesis que yo haría ahorita. No sé si quieres comentar algo, Lulu. No, doctor, gracias. Son todos los comentarios que, como dice, se hizo una síntesis de todo lo que compartieron los sínodos y bueno, tocaría atender estos comentarios con usted, poder analizarlos, poder profundizar en cada uno de los aspectos que mencionaron que aún están vacíos bastante notorios en la investigación. Entonces, por mi parte es todo. Muy bien, gracias, Lulu. No sé si los sinodales quieran comentar algo más. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces, comentarles al público de los sinodales que vamos a pasar al aula de deliberación, les pasé la información. La idea es salirnos de esta reunión, entrar a la otra, y después ya cuando terminemos de deliberar, regresamos a esta sesión. Entonces los espero en la sala de deliberación y al público, nosotros regresamos en un ratito, si quieren estar con nosotros para la lectura del dictamen.